Existen 3 tipos de torretas en un turnet y no todas son igual de efectivas. Para ello empecemos primero con la torreta verde o la centinela amistosa. Esta solo va a atacar a jugadores, zombies y animales hostiles y por lo tanto no atacarás si no la provocas. Esta torreta es muy útil para servidores roleplay donde no se busca atacar a personas que estén pasando normalmente y solo se busca atacar a zombies y personas que te ataquen a ti, a tu grupo o a la torreta. El alcance y la velocidad de disparo se ven afectados cuando se utiliza una centinela amistosa y los accesorios del cargador deben de reemplazarse cuando se vacían, o de lo contrario, esas dejarán de disparar. Ni esta ni ninguna de las siguientes torretas se recargará si se colocan cargadores compatibles con el arma que esté en su interior. Sin embargo, dejará caer todo su contenido una vez que ésta sea destruida o recuperada, de manera similar a lo que hacen otras barricadas de almacenamiento. Para poder crear uno de estos vas a necesitar los siguientes materiales, que por cierto todas las torretas van a tener la misma forma de creación. Primero ocuparás un foco. Este lo podrás conseguir en sitios de construcción o lo podrás crear de forma independiente. Después necesitaremos un soporte metálico para rifles. Este por lo general no se puede encontrar y por lo tanto debes de crearlo con materiales específicos. Aquí te dejaré la receta. Enseguida vas a ocupar un telémetro y este se consigue con los zombies gigantes que son militares. Por ejemplo, el que nos podremos encontrar en la base militar o incluso en el puente del oeste del mapa de Pei. Asimismo, también nos los podremos encontrar en distintas cajas de armas, sin embargo, va a ser mucho más raro que si lo consiguiéramos a través de los zombies. Después vamos a necesitar un soplete, el cual ese se consigue en sitios de mecánica o en general en las gasolineras. Pero eso no es todo, porque vas a necesitar la habilidad de creación 3. Y esa se va a encontrar en el árbol de habilidades en esta parte de por aquí si bajamos un poquito. Como verán, aquí está. Y de esta forma podremos conseguir la centinela amigable. Bien, ahora pasemos con la centinela neutral. Esta centinela atacará a cualquier entidad que se acerque, con excepción de jugadores dentro del grupo de quien creó la centinela, jugadores con manos levantadas en señal de rendición y por último a jugadores con manos esposadas. A estas personas solamente se les seguirá de manera sospechosa sin atacarlos, pero si estas se liberan o bajan las manos, ya saben lo que les espera. Este tipo de centinela es más apta para servidores roleplay, donde solo existe acceso limitado a ciertas personas de un grupo a un lugar, manteniendo el control del área de una forma perfecta. Continuemos con la centinela hostil. A diferencia de la centinela neutral y de la amistosa, la hostil atacará a cualquier entidad que se acerque en cuanto los vea. Y por default, esta es la mejor opción para servidores PvP, donde si no quieres que te quiten esa arma valiosa que tanto trabajo te costó conseguir, mejor coloca 5 o 6 de estas. Sé que son muchas, pero cuando las veas en acción te vas a quedar así. Bien, ahora vámonos al mapa de Elber, ya que ahí se encontrará el siguiente tipo de centinela. Pues bien, ya estamos aquí y es momento de enseñarles la torreta. Esta torreta exclusiva de este mapa actuará como una centinela neutral, es decir, que atacará a cualquiera que no esté en tu grupo y que no esté rendido o esposado. A este tipo de torreta le podrás colocar cualquier arma en su interior, y aunque en la descripción se recomienda que utilices el devastador para que puedas tener mayor defensa, podrás colocarle cualquier arma sin tener ningún problema. Pero aún así, según el arma que le hayas puesto, la cadencia de tiro y el alcance se van a ver afectados. Y para crear este tipo de centinela necesitarás los siguientes materiales: componentes. Este algunas veces aparecerá en algunas tiendas de hardware y electrónica. Sin embargo, si no te aparece en tu mundo, fácilmente lo puedes crear sin ningún problema. Placa de circuito. Este también va a aparecer en las mismas tiendas de electrónica y hardware, pero no la podrás crear. O al menos en la versión de consolas no me aparece para crear. Un telescopio. Estos también los podrás encontrar en las mismas tiendas, con la diferencia de que algunas veces te los podrás encontrar en algunas casas. Sin embargo, este tipo de spawn va a ser muy raro, por lo que es mucho más factible y 1000 veces mejor las tiendas de hardware. Una radio militar, y esta podrá spawnear o se podrá generar en zonas de convoys o retenes militares. Además, vas a ocupar 4 trozos de chatarra, los cuales prácticamente vas a poder conseguir en cualquier lugar desintegrando o rompiendo cualquier cosa que veas que sea de metal. Asimismo, ocuparás un soplete, el cual lo podrás encontrar por ejemplo en esta tienda de por aquí en específico o en alguna gasolinera. Y por último, requieres la habilidad de elaboración 3. Ya teniendo todos estos componentes y requisitos, ya vas a poder crear la torreta especial del mapa de Elber.
Bien, ahora pasemos con algunos puntos importantes que debes de saber de estas torretas, y es que primero que nada hay diferencias grandes entre la versión de PC y de consolas. Por ejemplo, en la versión de consolas no puedes colocar torretas encima de un vehículo, mientras que en la versión de PC sí podrás hacer esto. Otra cosa es que cuando juegues la versión de pantalla dividida de la versión de consolas, es importante que tú hagas torretas verdes, ya que aunque perfectamente estén jugando en cooperativo, la torreta amarilla siempre va a buscar a tu compañero o compañera, cosa que no llega a pasar en la versión de PC. Pues bien, ahora ya sabes todo acerca de las torretas. Si te quedaste con alguna duda o quieres realizar alguna aportación a la comunidad de Unturned, te invito a que la dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.